Si eres de los que piensa que para escalar tu webinar, tu lanzamiento o tus ventas online es necesario sí o sí aumentar tu inversión en publicidad, quédate porque en este video te voy a explicar las 5 fases de un lanzamiento que realmente convierte y que te va a permitir escalar tu facturación sin necesariamente escalar tu inversión, y te voy a explicar el paso a paso para poder evaluar los resultados de tus embudos para que así puedas ajustar la pieza correcta. Hay 5 fases que debes de tener en cuenta cuando estás preparando tu embudo de lanzamiento o cuando quieres dar una masterclass, un webinar en directo con resultados predecibles. La primera fase es la preparación técnica. Esta es la más olvidada por la mayoría de los emprendedores cuando lanzan un producto o un servicio en digital. Sin embargo, es la que te va a posicionar como experto. ¿Por qué? Porque esta fase, indistintamente de si tú lanzas todos los meses, si haces webinar cada semana o si haces webinar cada 6 meses, es una fase en donde la persona que está del otro lado, ese cliente potencial, empieza a identificarte como la posible solución a su problema. Y en ese momento no va a generar rechazo porque no le estás vendiendo nada. Es decir, tú vas a hablar de su problema, de la solución, sin mencionar tu producto. Y eso lo que te va a convertir es una persona que educa, una persona que no está viendo, pero que sí reconoce su problema claramente. Cuando tú ya lances tu publicidad, cuando tú ya hables de tu evento, va a querer apuntarse. La segunda fase se realiza entre 10 y 15 días antes de esa masterclass, de ese taller, de ese webinar. De aquí en adelante lo vamos a llamar webinar para todos los efectos, en donde nosotros encendemos esa publicidad y ampliamos el alcance. Ten en cuenta, y eso lo hablo en otro vídeo, que siempre debes de tener varias campañas activas. Una de generación de audiencia que se compagina muy bien con la fase anterior, otra de captación como tal para que las personas se registren, se apunten a tu evento, y ya luego otra campaña mínimo de venta o de retargeting. Entonces, en esta segunda fase lo que vamos a hacer es activar esa captación masiva, esa publicidad masiva, y se va a alimentar también de los resultados de la fase uno. Entonces, allí seguimos con anuncios de distintos ángulos. Yo te recomiendo que sigas hablando desde el ángulo educativo porque tú estás vendiendo, por decir de alguna manera, la masterclass, el evento. No estás vendiendo tu producto, y eso es uno de los mayores errores que cometen los empresarios, emprendedores, que desde el primer momento empiezan a vender su producto en lugar de vender la masterclass, el webinar, que las personas quieran ir porque les estás ofreciendo una información realmente de valor. Entonces, es importante que haya un email de bienvenida, que los invites al evento y, por supuesto, que trates de diversificar de la manera que sea posible esa publicidad en distintas plataformas. Sí es cierto que hay algunas plataformas que funcionan más que otras para distintos nichos, pero lo importante es que siempre tengas publicidad activa. La tercera, la tercera fase es la masterclass como tal, ese webinar, el momento de realizar ese evento de conversión. Entonces, lo podemos llamar webinar, lo podemos llamar reto de 3 días, congreso virtual, taller, como quieras. Sin embargo, lo que sí debes de recordar en todo momento es cuál es ese objetivo, cuál es el objetivo de la masterclass. Porque muchas veces entramos a una masterclass, a un webinar, con la mente puesta en que el objetivo es vender. Y no, lo siento. Puede que te esté decepcionando, pero el objetivo de esa webinar, de ese evento, es dar educación de una manera genuina. Nosotros tenemos que demostrar que esa transformación es posible, tenemos que posicionarnos como expertos, tenemos que darle ya una micro transformación durante ese evento, algo que ellos puedan salir de allí, implementar y que digan, wow, si esto es lo gratis, ¿cómo será lo de pago? Entonces allí es muy importante identificar casos de éxito, resultados, metodología, y todo eso sin dar esa sensación de presión o sin dar esa sensación de que eso es un señuelo simplemente para vender tu producto. Tenemos que entregar valor. La cuarta fase es la fase de la venta. En esta fase no convences, facilitas la decisión para que tu cliente potencial decida que tú eres la mejor opción. Entonces, es importante que los incentivos estén, por supuesto, pero tenemos que pensar en esos incentivos de tal forma que eliminen las objeciones. Y esas objeciones ya se empezaron a eliminar 3 semanas antes, 3 semanas antes del evento. No puedes dejar el derribar objeciones todo para la fase de ventas. Y por supuesto hay una quinta fase que esta sí es la olvidada por la gran mayoría, y es que no te compró,
no quiere decir que no quiera ser tu cliente. Puede decir que tal vez esa oferta principal que tenías en este momento no es la que está buscando o no está preparado o preparada para ella. Y en ese es el momento en donde damos un downsell, damos a otras opciones más económicas o incluso más altas para que la persona pueda acceder. Podemos hablar de pagos extendidos, tal vez darle una parte de tu programa. En fin, tienes que preparar esa fase postventa para hacer una recaptación de todas esas personas que asistieron o que se registraron para tu webinar. Hay algo que al día de hoy marca una gran diferencia, que es tu arma secreta. Y esa es que tienes que incluir en todo embudo de ventas las conversaciones uno a uno. Esto se hace al día de hoy con agentes especializados. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la agencia todo nuestro sistema Mia Leads, que lo que hace es captar, hablar, convertir, conversar 24/7, porque tiene un cerebro operativo totalmente entrenado en este tipo de ventas. Pero quiero que sepas que tener conversaciones uno a uno con tus potenciales puede doblar tus conversiones, así de simple. ¿Por qué? Porque cualifica, registra, no deja que se enfríe, facilita, no presiona. Toda esta información te la voy a compartir para que la puedas revisar con calma, pero quiero decirte que sí o sí debes implementar este tipo de estrategias para poder aumentar la asistencia, que al final es el indicador más importante, ya que si tú vas a hacer un evento en directo, las personas tienen que asistir. Si no asisten, no van a llevarse tus mensajes. Por lo cual, conversaciones uno a uno, recordatorios 48 horas antes, 24 horas antes, 2 horas antes, 15 minutos. Ay, Mel, que soy muy pesado, que la gente se va a aburrir, se va a fastidiar. Pues que se aburra, que se salga. Una persona que realmente quiere solucionar un problema, no le importa, más bien agradece que se le hagan recordatorios. Es importante que des incentivos y bonos para las personas que están contigo en vivo, que están en directo, para que sientan que, bueno, que ese esfuerzo que han hecho ha sido recompensado. Es importante que hagas un precalentamiento, siempre debes de tener una comunidad que sea algo más exclusiva, bien sea en WhatsApp, en Telegram, no sé, en algún tipo de plataforma, para que puedas dar ese calentamiento previo y que puedas ir derribando objeciones previamente. También adelántate, no esperes al taller, al webinar para dar casos de éxito. Puedes dar una prueba social anticipada. Y por supuesto, agenda con resultados. Es decir, tienes que tener agendas ya, espacios abiertos para poder atender todas esas dudas. Y adicional a eso, te dejo aquí abajo, te comparto un pequeño semáforo de métricas que utilizamos en Mindset para poder valorar, autovalorar si mi embudo está funcionando correctamente en cada una de las fases. Esto te lo puedo explicar mejor en otro vídeo, porque esto se va a hacer muy largo, pero igual te lo comparto para que tú sepas, así como los exámenes del médico, si tus métricas, si tus KPIs están dentro o fuera de rango y qué hacer. Si te gusta este tipo de contenido, pues sígueme para seguir hablando de estrategia de marketing digital y embudos de ventas. Vamos a escalar tu negocio y vamos a hacer que factures mucho más.